Buenos días. Aquí estamos nuevamente como Comité Tributario de la Cámara de Comercio de Santiago para la presentación que tenemos hoy día, que la habíamos anunciado en su oportunidad, referida a las nuevas normas que regulan la relación entre los contribuyentes y el Servicio de Impuestos Internos, de acuerdo a las modificaciones que ha sufrido el Código Tributario, básicamente con respecto a la Ley de Modernización Tributaria, ¿cierto?, que hemos ido comentando en distintas etapas, digamos. Entonces ahora estamos en esta etapa, ¿cierto?, de la relación con los contribuyentes y el Servicio de Impuestos Internos. Va a dirigir esta presentación, ¿cierto?, don Fernando Lee, uno de nuestros abogados del comité, ¿ya? Recordemos que el Código Tributario es muy jurídico, digamos. Así que por eso está Fernando, que va a dirigir esta presentación. Y a su vez nos acompaña don Franco Verso, es abogado también, ¿cierto?, de nuestro comité. Si va trámites, digamos, partamos, ¿cierto?, con la presentación. Fernando, el escenario es todo tuyo. Bienvenido. No, muchas gracias, Adolfo. Voy a compartir la presentación. Perfecto. Ahí está. Perfecto, Fernando. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Adolfo, por invitarme a dar esta presentación, y a Franco por acompañarme y ayudarme en la respuesta a las consultas que tengan los presentes. Así que encantado de participar. Bueno, principalmente lo que voy a hacer es referirme a cambios que efectuó la ley 21.210, la reforma tributaria, a algunas normas que regulan la relación entre los contribuyentes y el Servicio de Impuestos Internos. Con anterioridad ya había hecho alguna presentación respecto a derechos de los contribuyentes, ¿ah? Pero ahora me voy a enfocar a especialmente algunas limitaciones, ¿ya?, que en algunos casos va a tener el Servicio de Impuestos Internos en casos de procesos de fiscalización, ¿ah?, y otras que van a tener los contribuyentes también relativas a devolución de impuestos en ciertos casos, ¿ah? Estas, casi todas las normas que voy a referirme hoy día están señaladas y analizadas de acuerdo a la interpretación que tiene Impuestos Internos, que puede ser distinta a la interpretación que tengan los contribuyentes y, en definitiva, los tribunales de justicia, ¿ah?, sobre estas normas, ¿ah? Así que voy a partir con, primero, señalar que en el Código Tributario se clarifican dos tipos de relación entre el Servicio de Impuestos Internos y los contribuyentes. Por una parte, se regulan en un artículo 59 y siguiente todo lo que se refiere a cuando Impuestos Internos está en un proceso de fiscalización, cuando entra, y ahí entran a regir ciertas normas, ¿no es cierto?, que protegen a los contribuyentes, y cuando el Servicio de Impuestos Internos solamente está en un proceso de colaboración con el contribuyente, previniendo futuros digamos, discrepancias con él, ¿ya? Entonces, lo primero es que cuando estamos en un proceso de ejercer acciones preventivas o de colaboración, estas están reguladas en un artículo 33 del Código Tributario, ¿ya? La ley le da al Servicio de Impuestos Internos la posibilidad de no entrar de lleno en un proceso de fiscalización, sino que tratar de solucionar ciertos temas con los contribuyentes fuera de un proceso de fiscalización, ¿ah? Pero cuando está en este ámbito de colaboración, de evitar futuros conflictos, la verdad es que el contribuyente tiene todo el derecho, digamos, y no hay ninguna sanción a no cumplir, digamos, con las solicitudes que le hace Impuestos Internos, ¿ah? Entonces, en este proceso,
el Servicio de Impuestos Internos tiene que señalar que está en un proceso de fiscalización, tiene que decir en su carta o notificación o lo que esté solicitando el contribuyente, que lo hace dentro del artículo 33 del Código Tributario, ¿ya? Entonces, en estos casos, el incumplimiento del contribuyente no acarrea una sanción, pero posiblemente va a obligar a Impuestos Internos a comenzar un proceso de fiscalización conforme a otro artículo que es el 59 del Código Tributario. Esto no es más que una formalización en la ley de lo que ya se venía haciendo por parte de Impuestos Internos, en el sentido de que hay oportunidades en que el Servicio de Impuestos Internos propone una declaración de renta a los contribuyentes, le informa cuáles son los registros para constituir la base de su declaración de renta. También envía comunicaciones meramente informativas de diferencias de impuestos o de que se va a aplicar tal impuesto. Generalmente llega un email y dice, oye, sus contribuciones van a vencer en tantos días más, o en el sitio de personal de contribuyente aparecen diferencias de impuestos, pero que todavía no se traducen en una carta, digamos, dentro del proceso de fiscalización. Y Impuestos Internos le dice, oye, me aparece esta diferencia, tú puedes ajustarlas a veces por internet, a veces no, te llamo a que terminemos con esto antes de que se transforme en una discusión. Pero además la ley establece la posibilidad de solicitar antecedentes dentro de este artículo. En ese caso, va a tener que mandar una carta, ¿no es cierto? Decir, oye, necesito tales antecedentes, pero lo hago fuera del proceso de fiscalización. Esto va a permitir que el contribuyente, cuando rectifique sus impuestos, teóricamente acceda cuando acepte la posición de impuestos internos, podría acceder a condonaciones mayores que en una rectificatoria propia de un proceso de fiscalización. Entonces, está ese ámbito que antes no estaba bien regulado, hoy día está mucho más claro. Sin embargo, cuando el Servicio de Impuestos Internos comienza con el proceso de fiscalización, empiezan a su vez a correr ciertos plazos o ciertas limitaciones a este proceso del contribuyente, basados principalmente en un derecho del contribuyente que dice que Impuestos Internos tiene que actuar diligentemente, siempre que el contribuyente entregue toda la documentación que se le solicita. Entonces, si bien es cierto, el Servicio de Impuestos Internos actúa dentro de los plazos de prescripción, cuando comienza un proceso de fiscalización se empieza a regular por estos límites que vamos a analizar con mayor detalle ahora, y que principalmente son 2 o 3 límites. El primer tema, que es un tema que la verdad no está muy delineado en la ley, pero que los tribunales en definitiva van a ir fijando la interpretación de esta norma, es el llamado derecho a la no revisión de los mismos hechos impuestos por el Servicio de Impuestos Internos. O sea, basado en este principio que Impuestos Internos tiene que ser diligente, que tiene que actuar con rapidez, sin entorpecer la labor del contribuyente, la idea es que no revise 2 veces los mismos hechos, y yo le agregué también los mismos impuestos que ya revisó con anterioridad. Y aquí lo que dice la norma es que cuando la fiscalización se enmarca dentro de este proceso de fiscalización del artículo 59, ¿no es cierto? El servicio no está limitado para revisar partidas o hechos que ya fueron objeto de una revisión. Pareciera ser una norma clara, pero la verdad es que cuando uno entra a los hechos, se producen varias digamos, preguntas por lo menos, o incertezas sobre qué significa esto. Entonces volvamos a la generalidad. El Servicio de Impuestos Internos puede fiscalizar los impuestos dentro de los plazos de prescripción. Y estos plazos de prescripción en general son de 3 años a contar de la fecha que el impuesto debió pagarse, o 6 años cuando no hubo declaración de impuesto o la declaración fue maliciosamente
falsa. ¿Ah? El primero se llama la prescripción ordinaria y el segundo la prescripción extraordinaria. ¿Ya? Entonces, tiene esa facultad para revisar estos 3 o 6 años en casos excepcionales. ¿Ah? Sin embargo, cuando el servicio inicia un proceso de fiscalización y termina de una forma que vamos a señalar, la ley le pone un límite y dice que Impuesto Interno, una vez que comenzó con un proceso de fiscalización y lo terminó de la forma que vamos a ver, no puede volver a revisar los mismos hechos o las mismas partidas que hayan sido objeto de este procedimiento. ¿Ah? Son los hechos que suponen esta limitación? ¿Ah? Lo primero que dice la ley es que está claro, digamos, que un proceso de fiscalización que está sujeto a esta limitación es aquel que se inicia con una citación. O sea, cuando Impuesto Interno, por ejemplo, cita para revisar la operación renta del AT 2019, ¿ya? Y señala, por ejemplo, que va a revisar determinadas partidas, determinados hechos, ¿ah? Y esa citación termina, ¿ah? Con una liquidación, resolución, giro, etc. O Impuesto Interno manda una carta donde solicita antecedentes dentro del marco de fiscalización, o sea, simplemente una notificación donde Impuesto Interno, por ejemplo, pide el balance y la acreditación de ciertas partidas, ¿no es cierto? Y esa revisión iniciada por la citación o revisada por una notificación, una mera notificación, pero que termine, por ejemplo, con que el contribuyente rectifica su declaración de renta, ¿ah? O Impuesto Interno gire o liquide respecto de ese año tributario, respecto de ese impuesto, ¿ah? O existe una resolución denegatoria de devoluciones de impuestos, ¿ah? Se produce este efecto de que no puede volver a revisar, ¿ah? Estos hechos ya revisados. ¿Ah? Ahora, también se produce este efecto cuando Impuesto Interno acepta, o sea, parte con una citación, revisa y determina que está bien lo que el contribuyente hizo. O parte con una notificación y determina que está correcto el tratamiento que le dio el contribuyente. ¿Ah? Entonces, aquí surgen varias preguntas, digamos. ¿Ah? La primera pregunta es decir, ¿a qué hecho se refiere? ¿Ah? Porque lo que dice la norma es que no puede revisar en el mismo periodo, en periodo siguiente, los hechos que ya fueron objetos de revisión. ¿Ah? Entonces, el primer tema es que, ¿qué pasa si Impuesto Interno revisa y liquida impuestos? Considera que el contribuyente no está conforme a la norma y procede a liquidar impuestos. ¿No? Ahí yo estoy de acuerdo con Impuesto Interno en que en estos casos, ¿no es cierto?, este término de la revisión del proceso de fiscalización con una liquidación o un giro no impide a Impuesto Interno volver a revisar los mismos hechos para años siguientes. Por ejemplo, Impuesto Interno revisa una depreciación, por ejemplo, ¿ah? Para el AT 2019 y determina que la depreciación está mal efectuada. ¿Ah? Entonces, en este caso, en virtud del principio de la consistencia, tiene derecho a revisar los mismos hechos para el AT 2019, 2020, 2021, etc. ¿Ah? Por este principio de coherencia o consistencia que tiene el Servicio de Impuesto Interno. El efecto más bien se da cuando, por ejemplo, Impuesto Interno, mediante una notificación, quiere revisar operación renta AT 2019 y pide todas las partidas, o sea, la operación renta en general. Pide todos los antecedentes, los registros,
los balances, el soporte, ¿no es cierto?, de la depreciación del activo fijo, etc. Y producto de esa revisión integral de la renta, determina, por ejemplo, que hay una diferencia en la deducción de ciertos gastos, de los gastos, qué sé yo, de los gastos pagados al exterior por administración. Pero todo el resto lo acepta. En esos casos es cuando empieza a jugar este principio, porque el servicio, si bien es cierto, objetó una partida, revisó toda la renta del año. Y si lo dijo así en su notificación, te voy a revisar toda la renta, digamos, entonces el servicio estaría limitado a revisar los mismos hechos, o sea, la misma renta de la T2019, en el futuro, considerando, por ejemplo, que quiere revisar ahora las gratificaciones, por ejemplo. Entonces, esto es una herramienta importante. Obviamente que Impuesto Interno, en su interpretación en la circular 41, restringe lo más posible, digamos, este concepto de hechos, no revisar los mismos hechos, y da, por ejemplo, si en la revisión de la T2018 se cita por precios de transferencia a intereses pagados al exterior en un contrato de financiamiento, entonces no puede citar el 2020 por gastos de estos mismos intereses. Pero sí puede volver a citar por precio de transferencia. Entonces, Impuesto Interno dice, mira, yo te revisé esta partida, el contrato de financiamiento y el efecto, los intereses de ese contrato de financiamiento. Respecto de estos hechos, si yo te los doy por aceptado, entonces el resto de los intereses por los demás años hacia el futuro no pueden ser no te los puedo volver a revisar respecto a ese mismo impuesto. Lo que ya es un paso bastante importante en beneficio del contribuyente. En ese sentido, por ejemplo, si la depreciación es revisada en el año 1 de una planta y se determina que la vida útil está correctamente determinada, en los años futuros, Impuesto Interno no puede volver a cuestionarte la vida útil de la depreciación. Por lo que me parece, claro, Impuesto Interno restringe a la partida específica que fue objetada por Impuesto Interno, pero yo pienso que esto debiera aplicarse a la materia de revisión. Por ejemplo, si se revisó operación renta, no debiera volver a revisarse operación renta de nuevo, a menos que Impuesto Interno haya limitado el alcance de las partidas a revisar. Por otro lado, también Impuesto Interno señala que en aquellos casos en que el proceso de fiscalización nace producto de una rectificatoria voluntaria efectuada por el contribuyente y que no responda a una propuesta previa, o sea, que producto de la notificación Impuesto Interno propone una rectificatoria y el contribuyente la acepta, o el contribuyente la propone y Impuesto Interno la acepta, sino que en aquellos casos en que el contribuyente se dio cuenta que se equivocó y procede a rectificar su declaración de renta, en esos casos dice Impuesto Interno que no aplica esta norma de volver a revisar los mismos hechos. Ahí yo estoy totalmente en desacuerdo con la opinión de Impuesto Interno, porque cuando uno rectifica, producto de esa rectificación, Impuestos Internos tiene derecho a notificar un proceso de fiscalización, solicitando antecedentes y pidiendo detalladamente documentación. Entonces no veo ninguna razón, ni la ley la tiene, para que en caso de declaraciones rectificatorias voluntarias del contribuyente esta norma no aplique. Y serán los tribunales los que determinarán, digamos, la aplicabilidad o no, pero no veo sustento legal en estos casos. Lo que pasa es que en estos casos es que generalmente aquí se produce un problema operativo con Impuesto Interno. Supongamos que yo
hago mi declaración de renta, después rectifico y producto de la rectificación solicito devolución de PPM pagados en exceso, por ejemplo, porque no utilicé ciertos créditos que debí utilizar. ¿Ah? Entonces, impuesto interno probablemente me va a revisar, ¿ah? Y puede que esta revisión termine con una resolución denegatoria de la devolución de PPM, pero esto obligaría a impuestos internos, ¿no es cierto?, a también revisar mi operación renta completa, ¿ah? Y a liquidar mis impuestos por ese año tributario, cosa que generalmente no hace, sino que lo deja para años posteriores. No, yo pienso que la norma, en caso que, en estos casos, obliga a impuesto interno a revisar la operación renta completa, ¿ah? Y si no la revisa y termina por una rectificación o una resolución sobre estos hechos particulares, que es la devolución del PPM, igual al revisar la renta que produce este efecto, el contribuyente, impuesto interno debe pronunciarse y liquidar impuestos en ese acto, porque de otra forma va a verse limitado, en mi opinión, a revisar esos mismos hechos. Hay excepciones a la facultad de impuesto interno a no revisar estos mismos hechos. Lo primero es cuando el nuevo proceso verse sobre hechos e impuestos distintos. Claro, por supuesto, o sea, en este caso, por ejemplo, impuesto interno revisa la renta y determina que los intereses están bien pagados, pero luego liquida impuestos por exceso de endeudamiento, ¿ah? Que es un impuesto distinto. ¿Ah? Claro, este impuesto de intento no se ve afectado por esta revisión. ¿Ah? Ahora también cuando haya nuevos hechos, por ejemplo, en este mismo caso de la depreciación, yo determino que la depreciación está bien ajustada, pero en el año 3 la planta dejó de operar por unos meses. Claro, ahí tendré que verificar, ¿no es cierto?, porque este nuevo hecho permite a impuesto interno volver a revisar esa partida, ¿no? Y hay otros casos específicos, ¿eh? Cuando aparecen antecedentes que pueden dar lugar a un procedimiento sancionatorio infraccional. Ahí tampoco corre este límite. La aplicación de la norma antilusiva tampoco aplica en estos casos, porque requiere bastante más tiempo y un análisis más integral de lo que hizo el contribuyente durante más de un periodo tributario. La aplicación del 41G o 41H de la Ley de Impuestos a la Renta, o sea, tratándose de inversión en el exterior a través de sociedades controladas o relación con sociedades, ¿no es cierto?, que se consideran con régimen preferencial. Porque también, ¿no es cierto?, ahí la información es mucho más fácil, más difícil de obtener, ¿eh? Y en los casos en que nuevos antecedentes se obtengan en respuesta a solicitudes de información de autoridades extranjeras. Entonces, en estos casos no puede volver a revisar. Y aquí Impuesto Interno da, por ejemplo, da algunos ejemplos. Dice, mire, frente a un proceso de fiscalización ejecutado en el año tributario 2020, con el objeto de verificar remuneraciones de directorio, el servicio no queda impedido de iniciar un nuevo procedimiento para el mismo año tributario 2020, destinado a revisar la remuneración de personal técnico. Si bien es cierto, es la misma partida y el mismo impuesto interno podría volver a revisar esa partida. Claro, la puede volver a revisar siempre que en el proceso de fiscalización, cuando envió la notificación, se limitó a la revisión de la remuneración del directorio. Porque si en el proceso de notificación dijo que voy a revisar la partida gastos varios, donde están estos ítems, entonces en ese caso tendrá que revisarlos todos de una sola vez, ¿ah? Y no tendrá derecho a volver sobre el mismo tema después, porque justamente la idea es que la carga de la diligencia, ¿no es cierto?, de alguna manera va a recaer en impuesto interno cuando pida en un proceso de fiscalización estos antecedentes. Así que yo me atrevería a que en ese ejemplo que pone impuesto interno, está sujeto a que impuesto interno aclare, ¿no es cierto?, al inicio qué es lo que está revisando.
Y el segundo punto que pone un ejemplo, la verdad es que es bastante legible lo que dice Impuestos Internos. Dice, excepcionalmente el servicio puede volver a revisar una misma partida y variar la hipótesis de fiscalización originalmente emplazada al contribuyente a causa de hechos antecedentes distintos y surgidos con posterioridad. Aquí yo creo que está totalmente fuera de la norma. O sea, es como, bueno, ahora voy a usar una segunda hipótesis, ¿no es cierto?, para objetar ciertos gastos. No es porque eran irreales, sino que ahora porque el cobro es excesivo, ¿no es cierto?, y por eso puedo volver a revisar el mismo hecho, la misma partida, porque la hipótesis que tengo es distinta, ¿no? Ahí derechamente yo encuentro que la interpretación excede a esta limitación legal. Lo interesante de este caso es que, iniciado el proceso de fiscalización y que termine, por ejemplo, en una liquidación rectificatoria o aceptación de los hechos contribuyentes, impide la revisión de los mismos hechos. Es una carga que obliga a Impuestos Internos a revisar todo lo que tiene que revisar respecto a lo que ha pedido. Por tanto, el cambio de una hipótesis no debiera ser un hecho, y no está en la ley como un hecho que permite volver a revisar estos mismos hechos. Eso respecto de la primera limitación que tiene el Servicio de Impuestos Internos dentro del proceso de fiscalización. A este respecto, yo, como idea general, me gustaría señalar que, si bien es cierto, estas normas en la en años anteriores, digamos, no habían tenido, no eran tan claras, digamos, y los tribunales tampoco las percibían como obligatorias, sino que eran obligatorias para los funcionarios, y su infracción acarreaba una sanción infraccional al funcionario, pero no era un elemento que impedía al Servicio de Impuestos Internos actuar. Hoy día, producto de la modificación a los derechos de los contribuyentes y a esta misma normativa que estamos señalando, la forma que está redactada, claramente una limitación para Impuestos Internos. No es una sanción infraccional al funcionario, sino que es un derecho que tiene el contribuyente y que lo puede ejercer, ¿no? El segundo punto se refiere a la caducidad de la acción del Servicio de Impuestos Internos. Claro, aquí lo que dice, ¿no es cierto?, el artículo 59 del Código Tributario, es que en un proceso de fiscalización, nuevamente, nace con citación o nace con una notificación donde se pide antecedentes dentro de un proceso de fiscalización, y el contribuyente aporta todos los documentos solicitados en la notificación original, en la primera que se le envió. El Servicio de Impuestos Internos debe actuar diligentemente y dentro de ciertos plazos. Por eso es que es sumamente importante hoy día, ¿no es cierto?, para lograr esta limitación que tiene el servicio a revisar, que hecha la notificación, dentro del proceso de notificación, el contribuyente aporte todos los documentos solicitados. Porque de no aportar todos los documentos solicitados, no está protegido por esta norma de caducidad de la acción. Entonces, ¿en qué consiste? Cuando el servicio efectúa un requerimiento de antecedentes dentro de un proceso de fiscalización, el contribuyente acompaña todos los documentos. Al servicio le corre un plazo máximo para citar, liquidar o girar impuestos. Si no cita, liquida o formula el giro, Impuestos Internos le agrega o emite una resolución, y vence este plazo, que vamos a ver cuánto es el plazo, aplicaría la caducidad de la futura citación, liquidación o giro. Aquí uno dice, esto siempre se discutió si el plazo era fatal, si este plazo es máximo o no es máximo. Vamos a ver acá que ya tenemos un fallo respecto no de esta norma, sino que la norma actual, donde no hablaba de plazo máximo, donde señala que Impuestos Internos no puede llegar, digamos, y notificar y pedir antecedentes y después pasar 2 años y medio, digamos, sin hacer nada, para luego, el último día del plazo de prescripción, citar. Eso afecta al derecho del actuar diligente del Servicio de Impuestos Internos. Entonces ya hay fallos sobre eso. Entonces, es importante que esta norma parece que ahora sí va a empezar a operar de una forma más consistente.
Entonces, nuevamente, Impuesto Interno en su circular 41 limita esto a las actividades que nacen producto de rectificatoria efectuadas por los contribuyentes. Yo pienso que no hay ninguna limitación en este caso. Si un contribuyente efectúa una rectificatoria, producto de la rectificatoria, Impuesto Interno lo notifica para proceder a un proceso de fiscalización, este plazo de caducidad aplica lisa y llanamente a esa actuación también. Respecto de cuáles son los antecedentes, digamos, que se requieren, los antecedentes deben estar enumerados clara y precisamente en la notificación o en la citación como hubiera partido la revisión. Y se señala y se señalará la forma en que debe acompañarse, física, digital, lo que sea. Y se debe hacer constar en esta notificación que se ha dado inicio a un proceso de fiscalización en una materia determinada o, o respecto de todo un impuesto, indicando los periodos que se revisarán. Esto da el marco, ¿no es cierto?, de cuál es el periodo respecto al cual va a aplicar esta caducidad de la citación o de la liquidación, o de la resolución, en este caso. Entonces, asumiendo que el contribuyente entrega todos los antecedentes, hay un impuesto interno debiera, que en los casos en que yo me ha tocado, digamos, ver, es muy, muy reacio a hacer. El contribuyente acompaña todos los documentos. Impuesto interno debiera certificar en un plazo de 10 días que todos los documentos han sido puestos a su disposición dentro de los 10 días siguientes a la fecha en que se acompaña el último documento. O sea, por ejemplo, se piden los documentos, el contribuyente acompaña 9 de 10 documentos, Impuesto Interno le pide, acompáñame el 10º. A contar del día en que acompaña el 10º documento, Impuesto Interno tiene 10 días para certificar que se entregaron todos los documentos. Y ese es el tema. Impuesto Interno la mayoría de las veces no certifica. Y a este respecto tenemos un fallo sumamente reciente de la Corte de Apelaciones de 24 de agosto del 2021, que es bien interesante porque dice, bueno, en el fondo la certificación está en contra del mismo órgano que la emite. Entonces, Impuesto Interno tiene toda la, digamos, tiene la obligación de certificar, pero todas las ganas de no certificar, porque a contar de esa fecha le corre el plazo. Entonces, la Corte dice, no, si no certifica Impuesto Interno, el plazo corre igual. Porque es establecer que es necesaria una certificación para que empiece a correr el plazo, importaría permitir a la autoridad tributaria torcer la voluntad de la ley, pues bastaría que omitiera la certificación para no generar el efecto de imponer la carga de citar, liquidar o girar en un plazo determinado. O sea, ya hay un fallo que declaró la caducidad de la citación en el caso en que Impuesto Interno, ¿no es cierto?, notificó, dejó pasar el plazo y a última hora citó. Entonces, parece ser una herramienta que va a irse desarrollando y va a ir ampliando su aplicación. Por eso es sumamente importante esto de acompañar todos los antecedentes, donde no quepa discusión de que se acompañaron todos para que este plazo le empiece a correr a Impuesto Interno. A mí me ha tocado, por ejemplo, casos en que yo he pedido, digamos, certificación y no tengo respuesta simplemente. O sea, simplemente el funcionario ni siquiera me dice, no, es que faltó tal o tal cual documento, no hay respuesta. Con eso me basta, porque este fallo, ¿no es cierto?, me permite que, no habiendo respuesta cuando yo pido la certificación, cuando acompaño todos los documentos, empieza a correr el plazo igual a servicio de Impuesto Interno. Ahora, aquí solamente recordar, ¿no es cierto?, que los antecedentes que uno tiene que acompañar, de acuerdo al artículo 8 bis del Código Tributario,
son los antecedentes que correspondan a la naturaleza jurídica de los mismos y al lugar donde fueron otorgados, sin que pueda solicitarse la acreditación de actos o contratos exigiendo formalidades o solemnidades que no estén establecidas en la ley. Aquí este es un cambio radical, digamos, en la prueba, ¿ah? Porque antiguamente, ¿no es cierto?, recordarán ustedes, si uno quería acompañar un contrato de servicio, si no era ante notario te lo rechazaban, ¿ah? O un mandato, si no era ante notario te lo rechazaban. Incluso hasta hoy, la comparecencia ante el servicio de impuesto interno sigue exigiendo que sea otorgada ante notario. Pero la ley es súper clara, la norma dice, impuesto interno no puede exigir solemnidades a estos documentos que no estén establecidas en la ley. Entonces, respecto a este mandato, la ley no exige que el mandato sea ante notario, ni un contrato de servicio sea ante notario. Entonces, aquí impuestos internos todavía no en el hecho, no ha aceptado, digamos, esta nueva normativa. Entonces, es importante que los contratos que no son ante notario, pero que guardan relación con la contabilidad y con la documentación soportante de esa contabilidad, facturas, boletas, qué sé yo, son tan válidos como aquellos que han sido firmados ante notario. El plazo de la caducidad es el mismo que existía en la ley anterior. El plazo general es de 9 meses. Desde que acompaña al contribuyente todos los antecedentes, impuesto interno debe citar, liquidar, girar o resolver dentro de 9 meses. Pero este plazo puede ser mayor en ciertos casos. Aquí vemos, por ejemplo, precios de transferencia, es de 12 meses. Cuando se revisa la renta líquida de contribuyentes con rentas, ventas superiores a 5.000 unidades tributarias mensuales, la revisión de procesos de reorganización empresarial, caso en que se revise contabilización de operaciones entre partes relacionadas. Y este plazo aumenta más incluso a 18 meses, que se puede ampliar por 6 meses más, en caso de que se requiera información de autoridad extranjera, lo que generalmente toma harto tiempo, casos infraccionales, casos de elusión tributaria y casos relacionados con el 41G y 41H de la ley de la renta. Impuesto interno agrega que el plazo de evolución de PPUA es de 12 meses porque el artículo 97 de la ley de la renta sí lo establece, me parece que está bien, digamos. Es una norma especial en ese caso. Claro, según la ley, el plazo máximo es solo para citar, liquidar o girar. Eso es lo que dice la ley. Pero no para resolver. Por lo tanto, impuestos internos podría no liquidar impuestos, pero tendría un plazo mayor para rechazar mediante una resolución la devolución de ciertos impuestos. Sin embargo, extrañamente, la circular de 41, impuesto interno acepta tácitamente o expresamente que el plazo también es para dictar resoluciones. Uno también podría aprovecharse de buena fe a esa interpretación, señalando que aplica también en ese caso. Y por lo tanto, vencido ese plazo, caduca el derecho de servicio para citar, liquidar, girar o emitir resoluciones. Ahí, como hemos visto, impuesto interno no va a dar su brazo a torcer fácilmente en estos casos. Uno, no creo que llegue uno y le diga, oye, que sabe, impuesto interno ya no me puede citar porque pasó el plazo. Probablemente esto va a ser un antecedente que impuesto interno va a rechazar en la liquidación o en la RAP o lo que sea, y va a ser un argumento que va a ser más bien discutido en los tribunales de justicia. Por lo tanto, estas dos herramientas me parecen que son tremendamente importantes que ustedes las conozcan, porque hay que estar bien preparados. Entonces, ¿cuál es el ámbito de la fiscalización? ¿Cuáles son los hechos sobre los cuales se fiscalizó? Ojalá dejar bien probado
que sobre esos hechos no debiera aplicarse en ese año tributario ni en años futuros la misma interpretación, ¿verdad? Un tercer punto, pero esto ya es en perjuicio de los contribuyentes, es la limitación del derecho a la devolución de los impuestos pagados indebidamente, ¿verdad? Está el derecho a rectificar, ¿no es cierto? Y por lo tanto pedir devolución de impuestos dentro de los plazos de prescripción, ¿verdad? 3 años hacia atrás, generalmente. Sin embargo, el artículo 26 establece que cuando el derecho a pedir la devolución surge de un cambio de criterio de impuestos internos, o sea, impuestos internos tenía un oficio, por ejemplo, que decía que las labores de sondaje no pagaban IVA, y luego emite un nuevo oficio donde cambia criterio y dice, no, en realidad sí pagan IVA, ¿ah? Y esto genera a veces la obligación de pagar impuestos y en otras veces el derecho a pedir devolución de impuestos, ¿ah? La misma ley limita el plazo hacia atrás que yo puedo pedir la devolución. No son 3 años. ¿Ah? Tratándose de terceros, aquellos que no pidieron el oficio, que cambia el criterio, pueden pedir devolución a contar del ejercicio comercial en que se emita el oficio, con el cambio de criterio. Entonces, por ejemplo, si hoy día un oficio cambia criterio y establece el derecho a devolución de IVA que antes no existían, yo puedo pedir devolución de IVA, pero hasta hacia atrás, hasta la fecha en que se emitió el oficio. Es una limitación bien fuerte, digamos, ¿ah? Y el que pide el oficio puede pedir devolución a contar de la fecha en que pidió el oficio, en que hizo la pregunta a impuestos internos, pero no los 3 años hacia atrás como era usualmente entendida esta norma. Entonces, ojo con eso, el servicio ya ha aplicado este criterio en un oficio donde una mutual le dice, bueno, quiero saber si ciertos ingresos se afectan o no, forman parte de la proporcionalidad del IVA o no, y Impuestos Internos dijo, mira, estos no son ingresos que cuenten para la proporcionalidad, por tanto, el contribuyente tenía derecho a utilizar más IVA crédito del que venía usando, y le dice, bueno, quiero pedir, y le preguntan al oficio, quiero pedir 3 años hacia atrás, y Impuestos Internos le dice, no, usted puede pedir, nosotros cambiamos de criterio con tal fecha, el año 2020, y por lo tanto usted puede pedir solo hasta el año comercial 2020. Claro, aquí yo creo que hay un eventual caso de inconstitucionalidad, digamos, no sé si hasta ahora nadie ha presentado, salvo que ocurra alguna devolución importante, digamos, producto de este oficio, porque la verdad es que está el derecho de propiedad por medio. O sea, el hecho de que Impuestos Internos interprete mal la norma y luego rectifique esa interpretación y esa interpretación beneficia al contribuyente, no creo yo que por ley permita limitar el derecho que yo tenía a que me devolvieran los impuestos dentro de los plazos de prescripción, ¿ah? Pero eso también se va a ir viendo en el tiempo, digamos, ¿ah? Seguramente esto debiera ser resuelto en algún momento en el futuro, si es que tenemos Tribunal Constitucional en unos años más. Pero está esa limitación, ¿no? Está en la ley. Ahora, finalmente, respecto de temas de ciclo de vida, bueno, solamente se clarifica lo que ya había, se establece por ley este sitio personal del contribuyente. Dentro de este sitio personal del contribuyente está su carpeta tributaria, donde está, ¿no es cierto?, el tipo de contribuyente que es, el RUT, la fecha de inicio de actividades, el tipo de giro que tiene. Y también existen expedientes electrónicos, ¿no es cierto?, que son aquellos que guardan la documentación que el contribuyente ha acompañado a Impuestos Internos para soportar fiscalizaciones o comunicaciones, ¿ah? Aquí lo que la ley clarifica, y que ustedes ya seguramente ya lo han visto, digamos, en el ejercicio diario, es que tanto la obtención del RUT como el inicio de actividades, modificaciones, se efectúan todas en la carpeta tributaria del contribuyente. O sea, se hace todo en línea,
se informa, se acompañan los documentos, Impuesto Interno se da un plazo para objetar, y si no objeta, queda firme, digamos, la modificación societaria, el inicio de actividades, etcétera, etcétera. Pero dentro de este tema del ciclo de vida, es interesante señalar lo que la ley norma respecto de plazos de limitación cuando se procede al término de giro. Lo primero que señala es que el término de giro se efectúa todo en la carpeta electrónica, o sea, el contribuyente acompaña todos los documentos que tiene que acompañar al término de giro, calcula el impuesto que corresponde a pagar al término de giro, el que debe hacer, ¿no es cierto?, dentro de los 2 meses siguientes a la fecha en que dejó de obtener renta, independiente de si la sociedad se disuelve o no se disuelve, si está en liquidación o no está en liquidación. 2 meses después de que deja de generar renta, el contribuyente debe informar el término de giro y pagar el impuesto correspondiente. La ley dice que a contar de la fecha en que el contribuyente, ¿no es cierto?, acompaña todos estos antecedentes y paga el impuesto, el Servicio de Impuestos Internos tiene 6 meses para revisar y girar directamente cualquier diferencia de impuesto y certificar el término de giro una vez presentado el aviso de término de giro. Y lo que dice la ley, que en el hecho no ocurre, digamos, hoy día está muy complicado, como ustedes sabrán, efectuar términos de giro por esta misma norma. La ley dice que se entiende aceptada la declaración del contribuyente si el servicio no se pronuncia dentro de estos 6 meses, salvo que el servicio tenga nuevos antecedentes o la declaración de término de giro sea maliciosamente falsa. En la práctica esto no está funcionando. Realmente uno hace la solicitud de término de giro y después de ciertos meses, por sistema aparece rechazado el término de giro, uno tiene que volver a ingresar la solicitud y te piden nuevos antecedentes desordenadamente. O sea, en esta parte la verdad es que Impuesto Interno todavía no se ha ordenado para cumplir esta norma. Porque por sistema aparece el rechazo cuando hayan o no se hayan acompañado los documentos. Entonces, si bien Impuesto Interno aparece rechazando el término de giro, lo hace porque no revisó en tiempo, porque no alcanzó a asignárselo a un funcionario. Aquí no se está cumpliendo la ley, y el hecho del rechazo, la verdad es que hace muy difícil que uno después alegue que se debió haber entendido aceptada la declaración porque Impuesto Interno no la rechazó, cuando en la práctica la rechaza automáticamente. Bueno, en caso de que Impuesto Interno cite, ahí se amplía el plazo para liquidar los impuestos en 3 meses. Lo importante es que una vez que Impuesto Interno acredita o certifica el término de giro, o teniéndose por aceptada la declaración de término de giro, cosa que no ocurre hoy día, el servicio queda inhibido de pleno derecho para ejercer ulteriores revisiones o fiscalizaciones, debiendo notificar al contribuyente el cierre definitivo del procedimiento. Entonces, aquí pareciera ser que este plazo de 3 años, ¿no es cierto?, que existía antiguamente, como que uno tenía que mantener los documentos, ya no sería necesario. Ahora, yo no me atrevería a votar los documentos en 3 años de una sociedad con término de giro por cualquier razón, digamos. Pero la norma, como está hoy día, da a entender claramente que una vez certificado el término de giro por Impuesto Interno, el giro se terminó. Independientemente, ¿no es cierto? Y por lo tanto, Impuesto Interno no puede revisar todo lo que hay desde la fecha del término de giro hacia atrás. Evidentemente que el término de giro no significa que la sociedad puede volver a ser contribuyente o puede generar rentas por otras razones. Por ejemplo, una vez certificado el término de giro, se asignan los bienes a los socios y producto de esa asignación se genera un ingreso, por ejemplo. Ahí esta sociedad que está en liquidación vuelve a ser contribuyente para los efectos tributarios y tendrá que pagar los impuestos haciendo un nuevo inicio de actividades. Lo mismo puede ocurrir que esta sociedad que terminó su giro tributario
los socios en el futuro digan, bueno, démosle nuevamente operación a esta sociedad y hacen un nuevo inicio de actividad en el futuro. Pero lo que impuesto interno se inhibe es de revisar aquello revisado dentro del término de giro. O sea, aquellas acciones, impuestos pagados, ejecutados con anterioridad al término de giro. Eso es, en resumen, un poco la forma en que yo veo estos cambios. La circular, en algunos casos, tiene interpretaciones que en mi opinión son razonables y otras veces restringe un poco la interpretación de la norma. Así que eso sería. Muchas gracias. Ahí estoy. Perdón, estaba yo silenciado. Muchas gracias, Fernando. Una excelente presentación. ¿Ya? Veo que hay algunas preguntas. No sé si puedes abrir el chat, Claro, sí, Fernando. por supuesto. ¿Ya? Acá está. Dice, Perfecto. un proceso de solicitud administrativa de devolución de IVA a exportadores. ¿Puede extenderse un plazo mayor a 12 meses? Bueno, es que aquí justamente podría aplicar la norma. O sea, si en una solicitud administrativa de devolución de IVA, lo que dice impuesto interno es que lo primero es, ¿está dentro de un proceso de fiscalización o no? ¿Ah? Si la solicitud de devolución de IVA a exportadores no es producto de una rectificatoria, sino que es el curso normal de su operación, y eso detona una fiscalización, esa fiscalización se puede hacer dentro de los 3 meses del plazo de los 3 años del plazo de prescripción. Hecha la notificación, ¿no es cierto?, y el contribuyente, habiendo acompañado todos los antecedentes de esta revisión, empieza a correr el plazo de 9 meses para que impuesto interno se abstenga de citar, limitar, liquidar o emitir resoluciones. Esa es la primera pregunta. Si el servicio hace una resolución fuera de plazo, solicita revisar algo que ya revisó, ¿qué se hace? Claro, uno primero, generalmente uno lo que tiene que hacer es, si está dentro del plazo, recurrir de RAF al servicio de impuesto interno, y si impuesto interno, que es el mismo órgano que se pasó de plazo, seguramente te va a rechazar, tratar de interponer un recurso al superior jerárquico, puede que a uno le vaya bien. O en caso contrario, recurrir directamente al tribunal tributario. Se hace todo vía mail, el término de giro, y han respondido después de 5 meses. Claro. Sí, pues y responden generalmente rechazando, y te dicen, mira, ingresa de nuevo el término de giro, y yo te voy a tener que aplicar una multa porque lo solicitaste fuera de plazo, pero tú, si pides la condonación, vas a quedar sin multa. Sí, el término de giro no está funcionando bien actualmente, diría yo, por mi experiencia, quizás es una opinión muy personal. Si el contribuyente se murió y el contador también, los hijos, ¿cómo pueden realizar término de giro si no tienen la documentación? Claro, ahí es bien complicado el término de giro, ¿no? Yo trataría, digamos, en esos casos de acompañar todo lo que tenga y tratar de hablar con el funcionario, porque el funcionario te va a pedir todos los documentos para poder revisar el término de giro, ¿no? Sí, se ve difícil esa situación, la verdad. No tengo una respuesta clara hoy día. Básicamente, Fernando, hay que reconstituir la contabilidad. Yo creo que por ahí parte lo básico. Claro, porque incluso se supone que impuesto interno debiera revisar dentro de los plazos de prescripción. La mayoría de los hechos vienen de antes.
Entonces, efectivamente, tienes razón, una buena idea sería tratar de reconstituir esa contabilidad. Y hay muchos datos que se obtienen del propio Servicio de Impuestos Internos con las declaraciones. De hecho, es la forma que por lo menos nos ha tocado un par de veces hacer. Es como de repente que uno ha perdido la documentación o la contabilidad. O perdiste el celular. Entonces, está en el código que uno tiene un plazo para reconstituir, digamos, y los elementos bases de lo que tú estás diciendo, Franco. Mucha información hoy día está en impuestos internos. Digamos. Así es. Entonces, es fácil tener ciertos antecedentes. Obviamente que tenemos un problema de prueba, que no nos cabe la menor duda, pero creo que hay que mirar cada caso y algo se puede hacer, obviamente. Claro, y nuevamente otras preguntas que yo estoy totalmente de acuerdo, porque no, en este sentido parece que no es solo mi opinión, el término de giro está demorando mucho en impuesto interno. Entonces se pasa a un funcionario, el funcionario no alcanza a revisar la información, se la pasa a otro funcionario, se rechaza. Aquí lo que sí es importante es que uno esté revisando en la página web cuáles son las acciones de impuesto interno. Impuesto interno generalmente uno cree que no ha hecho nada, porque no ha recibido ninguna notificación, pero en la carpeta contribuyente aparece rechazado el término de giro. Entonces uno va con esos antecedentes, ¿por qué me lo rechazaron? No, es que no alcanzamos a revisar, o se lo asignaron a otro fiscalizador. Ahí hay un desorden. Entonces yo sí les recomiendo que ingresen al área de término de giro para ver si aparece ya rechazada. Y por eso es que puede hacer si no responden por el término de giro después de 2 meses. Muy normal que no respondan dentro de 2 meses. Revisar nomás que no te hayan rechazado el término de giro en caso computacionalmente sin que te lo hayan notificado. Tengo solicitudes de giro de hace 2 años. Claro, ahí solamente yo creo que lo mejor es quizá en este caso tratar de hacer una nueva presentación de término de giro, lo que te va a generar una multa, pero hablar con el funcionario en el sentido de que te revisen, digamos, porque esto probablemente ese término de giro ya aparece rechazado en Internet, digamos. Claro, también eso, debo hacer término de giro, pero hay una factura de venta sin emitir perdida. ¿Qué puedo, la pérdida de documento, debo solucionar primero la pérdida de documento antes de enviar el término de giro? Sí, sí. Además uno tiene que desafiliarse de la posibilidad de ser facturador electrónico, cosas que muchas veces cuesta. Claro, todos esos elementos hacen que se entorpezca y que este plazo de término de giro no esté funcionando. ¿Es verdad que después de 6 años sin movimiento no es necesario realizar? No, eso no, porque sin movimiento no significa que uno haga término de giro. El término de giro debió haberlo hecho 2 meses después de que dejó de tener movimiento, pero va a tener que hacerlo ahora. Ahora, al hacerlo ahora, obviamente que impuesto interno no va a tener mucho que revisar, salvo que, ¿no es cierto?, tenga food acumulado o genere impuestos este término de giro. Nosotros en la Cámara hicimos un seminario sobre términos de giro con mucha asistencia y justamente se está dando mucho con todas las reestructuraciones hoy día, con este proyecto de financiar pensiones que va a modificar algunas normas tributarias, quién sabe qué es lo que sale del Congreso, y las propuestas de los candidatos. Entonces, hay muchas empresas que se están reestructurando, limpiando y haciendo términos de giro. Por eso que yo no sé, Adolfo, si se puede reiterar en este sentido la grabación, o dónde está la grabación de ese seminario, que fue muy bueno. Me gustaría si se puede. Como todas las presentaciones, ahí estoy viendo también, bueno, preguntaron qué va a pasar con esta presentación de Fernando, digamos, ¿ya? Claro. Tenemos que pedir la autorización a Fernando, pero todas nuestras presentaciones las ponemos en la página de la Cámara, ¿ya? Sí, se va a compartir, absolutamente. Y ahí voy a tener que preguntar, no sé si Alejandra está escuchándonos. Sí, don Adolfo, dígame. Alejandra, esta
presentación está siendo grabada. Sí, queda grabada y después la subimos Ok. al YouTube de la Cámara de Comercio y a la página también de la Cámara de Comercio. Entonces, esta presentación está como tal en la página de la Cámara y también a través de, ¿cómo se llama? YouTube. ¿Ya? Ahí la pueden, ¿cómo se llama? Volver a ver la presentación excelente que hizo, obviamente, Fernando. Y ahí te felicitan, ahí pero guay que la silenciaste, no lo dijiste. Yo también quiero felicitarles, si me permiten, solo un minuto. Yo creo que también aquí hay mucha cosa técnica, pero Fernando ha dejado entrever también mucha cuestión de estrategia en un proceso de fiscalización, de revisión, y es difícil dar recetas, porque hoy día estamos con las restricciones, ¿no es cierto?, dónde está la ley del lobby, si se puede conversar, qué se puede conversar, están los derechos de los contribuyentes, en fin, hay una serie de variables que están jugando hoy día, pero yo les diría en términos muy generales, y Fernando me puedes corregir, pero en términos muy generales, si bien es cierto hay que ser estricto y cumplir con todas las normas y exigir todos los derechos, hay muchas veces que uno puede, y depende de la situación, entregar incluso más antecedentes de lo que están pidiendo como una forma de buena voluntad y de transparencia de lo que hay, a riesgo obviamente que le encuentren un pato, pero si lo tiene bien ordenadito, bien clarito, en la medida que se le facilite la vida al fiscalizador, yo creo que son seres humanos, al final tienen voluntad, tienen y se darán el tiempo a aquellos que han sido, que se ha abordado el tema con mayor, entre comillas, amabilidad. Esto puede que todo el mundo lo discuta, que muchos no estén de acuerdo, pero yo creo que en la práctica, en la vida, ayuda mucho en todos estos conflictos a resolver temas antes de llegar a juicio, antes de discutir leyes, antes de... Y recordar también que lo único que obliga al contribuyente, y así partió Fernando su charla, ¿no es cierto?, su entretenida y bastante fundamentada charla, de que hay ciertas cosas del Servicio de Impuestos Internos que obliga, y lo único que obliga prácticamente son las resoluciones. Incluso el Servicio de Impuestos puede haber fallos de los tribunales, como nos ocurrió en un caso, en que el Servicio de Impuestos puede cambiar el criterio. Entonces, yo creo que la cercanía o cumplir la formalidad, pero también la forma de hacerlo es muy importante. Perfecto. Yo creo, Fernando y Franco, que uno también tiene que ir haciendo escuela, ¿cierto?, hacia adelante, en función de ir aplicando los derechos que tenemos como contribuyentes, digamos, y exigir en especial estas certificaciones que siempre son las importantes para que los plazos obviamente se cumplen. Si nosotros de repente nos dejamos de alguna manera, ¿cierto?, influenciar por el funcionario en quien no quiere certificar, qué sé yo creo que uno tiene que hacer todo lo humanamente a nuestro alcance para, digamos, y una de esas cosas es lo que dijo Fernando. ¿Ya? Uno debería presentar, hacer una carta o el documento que sea, decir, señor, le entregué todo, certifíqueme, digamos, ¿ya? Para ir... Y no tener miedo. No, exacto, a eso voy. No tener miedo a las represalias, porque eso es muy importante. A eso voy, ¿ya? Esto que hemos visto, el enfrentamiento, porque es un enfrentamiento, pero el enfrentamiento tiene que ser recíproco, tiene que ser leal, digamos, ¿ya? Leal. No dejarnos influenciar porque que nos puede pasar algo, que nos van a revisar más allá de, ya, no, eso hay que dejarlo de lado, digamos. Entonces, mientras nosotros no incidamos en que se tienen que respetar los derechos del contribuyente, siempre vamos a tener todas estas problemáticas que se están conversando, digamos. No, perfecto. Sí, ahí me llamó la atención un comentario sobre que los pequeños contribuyentes no pueden ejercer estos derechos.
es cierto, es complicado ir a un juicio con un pequeño contribuyente, pero en la medida de que todos los contribuyentes empiecen a ejercer este derecho, Impuesto Interno se va educando también. Entonces, va obligándolo a certificar la entrega de documentación, cosa que la entrega de documentación no depende si tú eres un gran o pequeño contribuyente. Entonces, si tú logras ya entregar toda la documentación, ya tienes un caso para que Impuesto Interno actúe diligentemente. Entonces, creo que esto va a ir desarrollándose en beneficio de los contribuyentes. Claro, independientemente de los contribuyentes en forma individual, también nosotros como Cámara, ¿cierto? Hemos estado en constante, ¿cómo se llama?, comunicación con el Servicio de Impuesto Interno, haciendo valer, ¿cierto?, las cosas que de repente encontramos. Desde ese punto de vista vamos a seguir adelante, digamos, ¿ya? Y no solamente en nuestra Cámara, todos los gremios deben estar en esta situación, digamos, ¿ya? Eso también es un punto importante, digamos, cuando aglutinamos al gremio para decir, oiga, no, pues, empecemos a cumplir estas cosas, digamos, ¿ya? Así es. Creo que estamos, Fernando, Franco. Ya, pues. ¿Ya? Sí, Bueno, muchas gracias. Te muchas advierto gracias. que tuvimos una concurrencia, como siempre, muy importante, digamos, sobre 140 personas aproximadamente, ¿ya? Así que eso es importante también para nosotros, digamos, ¿ya? Yo diría que, como un aviso que pasamos siempre, digamos, que es importante, ¿ya?, para nosotros. El próximo taller, que obviamente es octubre, ¿ya?, ¿cierto? Tenemos pensado que lo vamos a estructurar en función del proyecto, ¿cierto?, de ley que ha causado muchas inquietudes, digamos, hacia dónde puede ir, ¿ya?, para el financiamiento de las famosas pensiones básicas y solidaridad y todo lo que eso corresponde, digamos, pero es un proyecto bastante interesante e importante que creo que es lo que vamos a hacer para nuestro próximo taller, así que desde ya están invitados y por supuesto también Lo antes posible. Fernando y Franco, sí, por supuesto. ¿Ya? Lo antes posible porque está caliente el tema, como dicen. Absolutamente, ¿ya? Vamos a dejar pasar un poquito para ver qué cosas se van a discutir Se ahí decanta. ¿cierto? ¿Qué indicaciones van a aparecer? A pesar de que las indicaciones, ¿cierto?, tienen que al final ser patrocinadas por el presidente de la República, pero va a ser importante saber cómo viene la mano, ¿ok? Así que ahí Sí, estamos. yo solo quiero reiterar lo que dije, ¿no? Y yo sé que reiterar me van a creer majadero, pero la estrategia en un proceso de fiscalización es tremendamente importante. Absoluto. No actúen, lo ideal es no actuar impulsivamente o molestarse o qué sé yo. Pensar fríamente cómo abordar el tema, porque tiene muchas aristas y Fernando ha explicado una parte que es la vital, pero la estrategia yo creo que resuelve. Yo les diría de que con una buena estrategia se resuelve el 80-90% de los casos, aunque sean pequeños. Así es. Bien, sin más, creo que vamos a ver por término. Fernando, te dejo a ti las últimas palabras para despedir y cierres este taller. No, muy agradecido nomás, porque estén todos muy bien. Hasta luego. Y te vamos a exigir en alguna próxima, Sí. porque Por supuesto. te vamos a empezar a explotar, Fernando, esa es la verdad de las cosas. Muchas gracias. Que estén muy Gracias bien a por todos. largo. Ya hasta la próxima. Felicidades. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego.